Hola, buenas noches. Hoy bastante más tarde de lo habitual. Es de esos días que la movilidad te hace a veces confundirte, digámoslo así de claro, y los medios son los que son y a veces, pues mire, nos toca hacer inventos, pero hemos preferido llegar aunque sea tan tarde que no llegar. A veces es aquellas cosas que uno le toca hacer en la vida. Primero de todo, felicitar, por cierto, el fútbol. Saben que aquí no es un programa deportivo, al Villarreal y al Real Madrid por su pase a semifinales. Y vamos a entrar a los temas que tendremos para hoy. A pesar de ser tarde, hemos pensado en hacer un programa normal. Vamos a decirlo así, sin olvidarnos ningún tema, por lo cual hoy tendremos hasta, perdón, hasta 7 temas. Empezaremos hablando del tema de Castilla y León y la repercusión en la Moncloa con esa petición, digamos, de un cordón que denominan democrático contra Vox, cuanto menos curioso, que atacan los elementos básicos, digamos, de la democracia, según el gobierno. En fin, hablaremos de eso. Luego hablaremos de esa decisión, curiosamente, del gobierno de pasar a los interinos a funcionarios sin oposición. Ya ven, el país de las facilidades, podríamos llamarnos. Luego nos iremos a esas cosas curiosas de los medios. Hemos leído un titular de esos curiosos que yo creo que les ha dado tanta vergüenza, hablamos del país, que lo han puesto en una esquina, porque les daba esta vergüenza ajena, que decía algo así como: Eurostat certifica que Sánchez cumplió la promesa de la factura de la luz en el 2021 que fuera similar a la del 2018. Claro, uno lee el titular y dice: Eurostat ha confirmado. ¡Wow! ¿Qué preocupación tiene Eurostat? No, no. Lo que pasa es que algún periodista listo del país ha visto el dato y con eso ya da por hecho que se confirma. En fin, cosas bastante tristes. Luego nos iremos al tema judicial, donde Podemos parece que vuelve a tener problemas con el tema de la niñera y parece que podemos estar hablando incluso de una estafa. Vamos a explicar el porqué. Nos iremos posteriormente a hablar de esas cerca de 20.000 empresas, en su mayoría pymes, que están ya consideradas como zombies, que no pueden devolver los créditos del ICO, y eso es algo que lamentablemente habíamos comentado en más de una ocasión. Las empresas zombies sería una de las características de esta, no diríamos de este 9 años, sino de esta pospandemia. Parece algo bastante obvio. Y obviamente uno de los motivos fundamentales es la nefasta gestión del gobierno, no solo de lo económico, sino de lo social durante este aspecto. Luego nos iremos rápidamente a acabar hablando primero de Francia con un dato curioso. ¿Que saben en las regiones de la Cataluña que se denomina aquí en Cataluña? Bueno, estamos en Cataluña ahora, Cataluña Norte, que es toda la zona de Perpiñán, toda esa zona de por allí, que se denomina que donde se habla catalán. ¿Saben quién ha ganado las elecciones? Le Pen. Vamos, el independentismo ni está ni se le espera. Siempre explicamos la misma anécdota. Las escuelas de catalán en Francia, de niños, las escuelas de guardería, por llamar de algunas maneras, las paga el gobierno catalán. No, no, si somos gilipollas y no nos queda más espacio en el mundo para caber, porque realmente la suerte, y hay que decirlo así, claro, algunos que tenemos la suerte, y eso también hay que decirlo, de, podemos decir, pertenecer prácticamente a todas o una buena parte de las culturas de este país, que es España, podemos decir con rotundidad algo que a algún independentista o algún radical le sorprende, y es que España, curiosamente, ha sido el país de Europa que más ha respetado las culturas que se pueden llamar históricas o nacionales. Es algo tan descarado y tan claro que encima los que más lo han apoyado y los que peor lo han asimilado. Y debemos finalmente hablar de Ucrania, donde hay alguna pequeña novedad, pero la guerra, por desgracia, continúa. Si les parece, empezamos ya a estas horas de la madrugada, nunca mejor dicho, ya miércoles, para muchos último día laborable. Pedimos perdón, lo decimos sin ningún rubor. A veces nos despistamos de la hora, nosotros tenemos unos horarios a veces cambiantes y más esta semana. Pues empezamos hablando de eso que ha pedido hoy tras el Consejo de Ministros la Moncloa, el gobierno, la portavoz del gobierno, pidiendo un cordón democrático, casi aquello, un cordón sanitario contra Vox. Parece que les ha molestado el tema del pacto de Castilla y León, y digamos las cosas con claridad, no vamos a poner nuevamente, aunque a veces es bueno volverlo a decir, lo que llevamos explicando hasta hace días. Uno, Vox es una escisión del PP.
El PP en Castilla y León hace 20, 30 años o más, porque estamos hablando de finales de los 80, gobernaba en Castilla y León de la mano de Aznar con los mismos votantes que ahora suman. Porque Vox, antes todos los votantes de Vox, en su mayoría, por decir la mayoría, votaban al PP. Con lo cual, la unión de Vox y el PP pues es algo natural. Hombre, que se tilde de poco democrático a Vox, ya saben que aquí tenemos nuestras diferencias y muy grandes con Vox, pero siempre decimos lo mismo, Vox no deja de ser un partido con el cual muchos partidos pueden encontrar elementos comunes, y en los que no encuentren elementos comunes pues no se pacta, es lo natural en democracia. Y si se permite esta persona que habla de tras el Consejo de Ministros que su gobierno pacte con Podemos, que parece que democrático tiene muchas veces poco, despabilados tienen mucho, como se ve en los juzgados, o con Bildu o con Esquerra Republicana, y que luego pretendan dar lecciones de moralidad, hombre, aunque sea muy de madrugada, se nos hace complicado de entender. Y en ese sentido, creemos que una de las cosas fundamentales de este pacto entre Vox y el PP, entre el PP y Vox, es que ha pasado con naturalidad. Sí que se han escandalizado los de siempre, los prostituidos de los medios, bueno, los que les toca, porque es política también hay que decirlo, tampoco hay que criticar en ese sentido, es lo normal que deben hacer para intentar rascar algún voto, pero la sensación de la ciudadanía, la sensación que uno nota, es que ha pasado desapercibido, seamos sinceros. ¿Alguien sabía quién gobernaba Castilla y León hace unos meses? Pues seguramente ni la mayoría de ustedes lo sabían. Es más, siempre hemos explicado y reiteramos que el gran cambio apareció por el tema de Murcia, y con todo el respeto, ¿a quién cojones le importaba el gobierno de Murcia? A nadie. Le importó a quien la cagó, seamos claros y rotundos, y quien se equivocó, entre ellos por cierto Bolaños, que sigue en su cargo. Pues al resto, pues poco. Sirvió como detonante para hacer explotar muchas situaciones novedosas, entre ellas la salida de Redondo, las elecciones de Ayuso, con lo cual la salida de Pablo Iglesias, la salida de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de lugares que uno a veces desconoce, pasan cosas por simpatía, que sería si esto fueran explosiones de Santa Bárbara de Barcos, pues pasan cosas que acaban contagiándose de un lugar a otro. Y está claro que en el tema de Castilla y León, pues a la gente le preocupa poco. Lo decíamos ayer, ¿qué le interesa más a un castellano-leonés, sea del partido que sea, que le vayan a bajar el IRPF o que paten Vox y PP? Pues seguramente les importa bastante más lo del IRPF. Al final, los gobiernos, lo importante, sean donde sean, es que acaben haciendo las cosas que la gente desea. Y lo que la gente desea, insistimos, es vivir bien, ser felices y que no les moleste mucho, seamos sinceros. Es de esas cosas que todos tienen en la cabeza. Y en ese sentido parece que esa decisión también hoy del gobierno de pasar a los interinos a funcionarios sin examen parece que va en esa voluntad, para que vean que el gobierno a veces hace unas cosas, podríamos decir, extrañas. Va la voluntad de, oiga, ustedes llevan 5 años, porque es lo mínimo que se pide, de interinos, vamos a pasarles a funcionarios y no se preocupen de hacer exámenes, que así les va bien. Hombre, ya saben, este país valorar el esfuerzo, ¿para qué? Que suspendes, no repitas, hijo, pasa al año siguiente, que llegas sin saber leer ni escribir a la universidad, da igual. Al final parece que se está montando un mercado interno en España, la autarquía intelectual, porque al final te das cuenta de que pocos o ninguno, y eso es algo que hay que reflexionar todo, de los supuestos intelectuales de este país sale más allá de sus fronteras. Y en esto vuelve a ser la famosa catalanización de la sociedad, en este caso española. Nosotros lo hemos explicado en muchas ocasiones. Uno se sorprendía cuando leía en aquellos tiempos convulsos del 17, el 18, el 16, el 15, el 2000 estamos hablando, obviamente, aunque por mentalidad podemos hablar del siglo, pero bueno, leía medios catalanes, televisiones catalanas, etcétera, que hablaban de unos intelectuales que eran la leche. Decías, joder, qué gente más culta y preparada, Dios mío. Nosotros nos acordamos sobre todo, miren que nos hemos olvidado hasta el nombre de un historiador que se llamaba Cuya, creo, hablo de memoria, que salía en todos lados, que era un, vamos, era un puto genio. Y decías, wow. Y uno se preocupó en su momento
de mirar su currículum, porque decía que escribía en una revista francesa, se llamaba algo de antropología, no me acuerdo el nombre, pero una revista famosa en el gremio. Y decías, wow, oh, un tío importante, ha salido fuera de Cataluña. Y uno se dedicó a mirar en el índice de esa revista de todos los artículos y había escrito efectivamente uno solo, para que vean. Era importante durante unas horas. ¿Y saben sobre qué? Sobre el independentismo catalán. Pues eso, al final, es la sensación que parece se está haciendo cada vez más española, por parte del PSOE, obviamente, de convertir este país en un refugio de tontos, un refugio de ignorantes y un refugio de los que no necesitan esforzarse para tener las cosas. En Cataluña pasaba con los medios, que tú veías a los grandes genios televisivos de la radio, etcétera. Bueno, en España también se ve, porque ustedes ven a Gabilondo y no le ven trabajando en la BBC cuando se ha jubilado, ni en la CNN, ni en ninguna cadena seria responsable, no. ¿Para qué? ¿Para que explique que se han afeitado y los han detectado en el metro? Pues no. La realidad es que son gente de consumo interno. Los medios, diríamos los políticos, pero eso es otra historia, pero los medios tienen ese gran problema, que al final lo que son es de consumo interno, porque los sacas más allá de la frontera y no saben hacer nada. A nosotros siempre nos choca cuando explicamos nuestras batallitas, cuando decimos, pues no, oiga, pues unas cosas buenas de internacionalizar una cosa, una empresa, una actividad, lo que sea, obviamente pues es trabajar para países indiferentemente, más de 100, más de 120, lo que sea, y entendemos que debería ser algo normal o habitual, sobre todo cuando hablas, comunicas o haces temas un poco de derechos, etcétera, cosas que no tienen frontera, para decirlo de alguna manera. Pero te encuentras que aquí no. Aquí eso no se valora, porque aquí al final lo importante, fíjense, es estar 5 años haciendo el interino, que a lo mejor te han colocado a dedo, dicho con respeto a todos los interinos, obviamente que seguramente alguno no se escucha. Y entonces, claro, uno se preocupa de que los funcionarios, cuando les criticamos a veces aquí, dicen, no, que yo he hecho un examen y tengo mis respetos. Supongo ahora se quejarán todos contra esta decisión del gobierno. Por cierto, muchos funcionarios que son unos cuantos de los sindicatos mayoritarios, o también van a estar callados en este tema porque lo dice su gobierno. Esa es la realidad de este país, que se está creando una sociedad donde la vagancia, que es la actitud fundamental que tenemos en nuestro amado presidente Sánchez y en muchos de sus ministros, el poco currículum, el poco esfuerzo, se convierta en el referente fundamental para sobrevivir. Algunos no entendemos que los interinos pasen a ser funcionarios sin examen, no entendemos a veces tampoco que una sociedad como esta haya tal número de funcionarios, eso es otra historia, pero realmente nos sorprende. Y son decisiones de esas que hay que empezar a analizar de una manera no solo como intento de coger una bolsa electoral, creemos que ahí se equivoca Sánchez, porque está claro que el funcionario de turno, el nuevo funcionario, vamos a decirlo así, claro, si consigue esa plaza, ya no necesitará a Sánchez para nada, mientras que el partido que esté en la oposición no diga que él va a tirar atrás esa medida. Y hombre, que sería lo normal por el bien del país, pero claro, sería perder votos. Y al final, esto es una suma de votos y una suma de errores que lo que llevan, fíjense, es a dar regalos a todos aquellos que te puedan conceder votos, aunque el país lo envíes al carajo. Y eso, algunos creemos que es un error fundamental. Porque luego tenemos los medios que siempre apoyan estas decisiones. Ya verán cómo habrá editoriales y todo diciendo que es justo, claro, luego 5 años de interino hay que hacerte funcionario del Estado y no sé qué. Claro, uno lleva 40 años en la empresa privada y que le den por culo, perdón. Pero claro, que es mejor tener más sueldos públicos, que son más votos. Y uno, como decíamos, se da cuenta de situaciones extrañas. Tenemos el país, por ejemplo, que hoy ha titulado Eurostat certifica que Sánchez cumplió la promesa de la factura de la luz del 2021 fuera similar al 2018. Y uno ve las cifras y dice, bueno, ¿qué habrá hecho Eurostat para certificarlo? La agencia de la Unión Europea. Y claro, y Eurostat no certifica nada. Eurostat ha sacado sus estadísticas, pero el país ya dice que eso es confirmar la opinión de Sánchez. Luego se inventa que, claro, las estadísticas no hay que contar el IPC, no hay que contar nada, claro. Hay que contar precio neto. Es como si contamos el precio neto de 1900 y el 2020 sin sumar el IPC. Pues estaremos cobrando lo de 1900. En fin, son de esas cosas sorprendentes que el país se pone
supongo hasta rojo de vergüenza, y no lo pone más que en una esquinita, porque suponemos, te recibieron una llamada y les dijeron, amigos, que hoy toca publicar esto, y el del país, directora, no sabemos quién es, dijo, no me jodas, que esto es muy vergonzoso, coño, que es una orden que si no, no cobráis al final de mes. Seguramente se cuadró los cuadros, nunca mejor dicho, del país, y cumplieron a rajatabla lo pedido. Nos ha sorprendido también que en medios ha aparecido hoy una supuesta encuesta que dice que los españoles están dispuestos a pagar más impuestos para tener, ¿cómo era? Era que no le redujeran los impuestos si eso significaba perder algún tipo de virtudes. En el sentido, por ejemplo, educación, la peor de Europa. En el sentido sanidad, un desastre, como se vio en la crisis, por mucho que nos pongan a llorar ahora algunos de los participantes. Y la realidad es que se miente a puertas en este país, porque algunos entendemos, no queremos ser la voz de todo el mundo, obviamente, pero entendemos algo básico, que claro que hay que pagar, pero para tener lo que se está pagando, no para tener un desastre de educación, la peor de Europa, no para tener un desastre de sanidad, que decían que éramos la Champions, y al final, a duras penas bajamos a segunda, y son realidades que se están viendo en el día a día, y al final no dejan de ser el reflejo pues de situaciones como estas. Si te regalan las cosas, ¿qué esfuerzo vas a hacer? ¿Yo por qué voy a esforzarme como profesor? Y hablamos de muchos casos, otros serán excepciones. Si total, me acaban de regalar toda la vida vivir de esto. ¿Por qué? Por amor propio. No me interesa. Al final lo que me interesa es, oiga, ¿cuántos días tengo de vacaciones? Nosotros hemos llegado a escuchar de viva voz funcionarios que llevan muchos años trabajando, que tienen más de 50 días festivos sumando días libres, etcétera, al año. 53 nos dijeron. Nos dejó un poco anodados. Porque la realidad al final es la que es. Cuando en un país fomentas que las cosas sean gratis, pues no pretendas que nadie se esfuerce. Y lo peor, el que se esfuerza acaba diciendo, ¿para qué? ¿Para que te frían a impuestos? ¿Para que te frían a lo que sea? ¿Para que te frían a todos? Pues ¿para qué vas a hacerlo? Y aquí podemos entrar rápidamente al siguiente punto que avanzamos, que es esas 20.000 empresas zombies. Pues detrás de cada una de esas empresas zombies hay un emprendedor que ha arriesgado su patrimonio, que en muchos casos va a acabar en un concurso o peor, con embargos toda la vida, y que claro, ve que dice, ¿para qué he arriesgado yo? Me hubiera hecho interino porque un amigo me colocaba, por decir algo, y ahora ya sería funcionario por vida, y solamente tendría mi torrecita, mi casa en la playa, etcétera, etcétera. Hombre, que ciertos funcionarios cobran más de 2.000 y pico euros cada mes. Y yo me dediqué a arriesgar, mire, los tiempos no vieron bien, o a lo mejor hasta lo hizo mal, que puede pasar. Pero es que claro, cuando otro lo hace mal, hablamos de los funcionarios, nadie les toca. Y al final también, y entendemos alguna labor de los funcionarios, saben que aquí no vamos a cargar contra los funcionarios en conjunto, sí contra algunos que son unos vagos y parásitos, pero eso pasa en todos lados. Pero claro, al final los funcionarios incluso, y eso nos llega a nosotros, supongo les llega a ustedes, los funcionarios honrados que los hay, llega un momento que también dicen, oiga, llevo 10 años aquí, o 5, y veo que hay mucha gente que no hace nada y cobra lo mismo que yo. ¿Por qué tengo que esforzarme? Y claro, hacer depender a una sociedad de la voluntad individual de cada ciudadano, hombre, es complicado. Vamos a decirlo así, claro. Porque al final puedes parecer el tonto. Y hombre, perdón, y parecer el tonto, creemos algunos, nunca es positivo. Y en ese aspecto, esas 20.000 empresas zombies, pues algunos creemos que seguramente esos 20.000 emprendedores que hay detrás, tras esta experiencia, decidirán jamás emprender en la vida. Nosotros siempre hemos pensado que se debería hacer una encuesta, una estadística o lo que sea, de que esto estaría bien que lo hiciera Tezanos, ya que es tan inteligente y tan listo, de coger, por ejemplo, las más de, creo que llevamos 20 o 30.000 empresas en concursos estos años. Contar cuántos trabajadores todas estas empresas tenían al principio de entrar en concurso.
Pues los que fueran, por una media, no sé, pues imagínense que fuera una media de 50, por decir algo. Estaremos hablando en total, si fueran 20.000 empresas en concursos en toda la historia, estaríamos hablando de 1 millón de trabajadores. Y ahora contar esos 20.000 administradores que habían estado en empresas antes de un concurso, ¿cuántos de ellos tienen contratada gente? Y yo creo que en vez de 1 millón, solamente serán 5.000, 10.000 en total, 15.000, 20.000. Porque se les quita a todos las ganas de emprender en este país cuando ves que emprender es enviarte a un pelotón de fusilamiento donde encima se ríen de ti y encima eres tonto. Porque al final este país lo que está creando es tontos y listos. Y hombre, ¿y los tontos pueden crear riqueza? Sí, pero al final se cansan de hacer el tonto y al final todo el mundo le gusta reírse alguna vez. Y está claro que cuando le toca emprender como a estas 20.000 empresas zombies, pues llega un momento que te cansas, tiras la toalla y en este país el problema es que va alguien con una pistola rematando los cadáveres para que nadie quede vivo. Y eso no lo debemos jamás olvidar. Parece que quien no olvida, por cierto, saltamos a un nuevo tema, es el juez que parece que tendría dificultades, estiman en Podemos, si se dedica a pedir la vida laboral, suponemos ya la ha pedido, de esa trabajadora que hacía de niñera de Irene Montero. Como ha hecho alguien un chiste hoy, Irene Montero tiene prácticamente más niñeras que trabajadores tiene el Estado. Es algo alucinante. En fin, no sabemos que para cuidar los niños, teniendo padre y madre, en principio necesitas tener tantas niñeras. Se hace cuanto menos curiosos. Algunos que hemos tenido hijos, pues no hemos tenido niñeras. En fin, suponemos, pues les hemos puesto ganas y les hemos dedicado. Les habremos tocado mejor y peor, que eso tampoco lo vamos a discutir. Pero está claro que sorprende. En todo caso, parece que si se pide la vida laboral podría tener un problema de estafa. Vamos a explicarlo rápidamente. Según parece, esta persona estaba contratada por el gabinete de prensa en el Congreso, según parece, y cogió la baja. Que dices, bueno, todo el mundo se puede poner enfermo. Pero mientras cogió la baja, seguía ejerciendo de niñera de la señora Montero. Bueno, de los hijos, obviamente. Con lo cual, eso es un fraude a la seguridad social. Una estafa. Tú, si estás de baja, no puedes trabajar. Vamos, es que es de perogrullo. Vamos, es tan básico que a veces algunos se sorprende que ni estas cosas básicas sepan en estos partidos extraños. No sé, a lo mejor Pablo Iglesias se le olvidó cuando engatilló explicar estas cosas, porque si no, no se acaba de entender que nadie cayera en esto. No hablamos ya de hacerlo bien o mal, sino que simplemente caigas en que estás cometiendo una ilegalidad del 3 al 4. Obviamente, creemos nosotros que esa trabajadora de Podemos pues tiene un problema grave, y decimos por qué. Porque miren, antes podía apostar porque fuera protegida por el partido. ¿Cuántas historias hay de estas del partido? Incluso pagada por el partido para decir ciertas cosas, recordemos la guardaespaldas. Pero está claro que ahora Podemos pinta lo que pinta, nada, vamos a decirlo así, están ahí medio caídos. El supuesto futuro, Yolanda Díaz, está, como decimos últimamente, como un juguete roto que no sabe muy bien para dónde ir. Y la realidad es que creemos que lo más práctico para esta persona sería reconocer los hechos, aunque se vara por delante lo resto de Podemos. Suponemos, cuando decimos lo resto, lo país explicará, vaya usted a saber que es una corrupta y que se ha pasado a Vox o alguna cosa, con tal de no admitir la realidad. Y la realidad, no nos confundamos, es que es bastante histriónico, podríamos decir, que el matrimonio Iglesias-Montero, matrimonio por decirlo de alguna manera entendible, pues haya utilizado más niñeras, pues no sé, que prácticamente no se nos ocurre nada, pero casi ha utilizado más niñeras que generales rusos han matado a los ucranianos, por decir un ejemplo un poco animal. Pero bueno, en fin, las cosas son como son y en eso se hace difícil buscar soluciones. En este país ya lo saben, cuando uno se equivoca, el gran problema es que a veces cuando se da cuenta es muy tarde. Y parece que para Podemos todo está llegando ya tarde. Para quien no llega curiosamente tarde, o más que nada porque era algo que se sabía, pero se constata en las elecciones de Francia del domingo, es que en la zona donde se habla catalán, digamos, en el Rosellón, en la zona del norte, el sur de Francia, pasado la frontera de Cataluña, que saben donde allí Puigdemont hacía sus
cositas y decía que no sé qué y hacía sus grandes mítines, uno por cierto antes de la pandemia que fue un auténtico desastre. Pues según parece, pues allí, o según parece no, los datos son claros, ha ganado Le Pen arrolladoramente. Y eso nos lleva a una reflexión que nosotros siempre hemos explicado en Cataluña y que nos caían críticas por todos lados, pero que nos gusta decir. Seguramente el país que más ha respetado en Europa las culturas, diremos minoritarias en el sentido estricto de la palabra, ha sido España. No ha sido Francia, que ha exterminado todos los idiomas que no sean francés, centralizando todo en París. No ha sido Italia, que 3/4 de lo mismo. No ha sido Alemania, porque ustedes se imaginarán que en todos estos países hace 500 años se hablaba más de un idioma. Y más que nada Alemania e Italia, recuerden, se unificaron en el siglo XIX. Pero la realidad es que el país que más ha respetado las culturas, llámele históricas, nacionales, llámele como quiera, no vamos a entrar en esa discusión, ha sido España. Y en contrapartida es el país donde algunos, en vez de decir, joder, qué bien, vamos a sumar entre todos, porque nosotros insistimos en una frase que para nosotros sería más el leitmotiv que incluso que seguimos, o cosas que pasan, saben estas cosas que vamos explicando, que sería el concepto de país que a nosotros personalmente nos gusta, de España obviamente, que es el lugar donde nos juntamos gente con diversas historias, con diversas raíces, con diversas culturas, donde el respeto nos ha hecho ser mejor cada día. Y eso es una realidad. La unión de catalanes, castellanos, vascos, gallegos, andaluces, murcianos, valencianos, todos. No voy a citar todos porque me olvidaría algunos, asturianos, todos. Es lo que nos ha dado fuerza. Y es algo que tú ves el resto de países de Europa y no tienen esa riqueza. Y nosotros pensamos y siempre hemos dicho que el ejemplo de España es el ejemplo que debería seguir, en este caso la Unión Europea, para unar todos los países de cultura diferente de una manera común. Pasaría como en España, seguramente, que luego, tras los máximos derechos de Europa a tus comunidades, regiones, si quieren llamarles así, y luego se vuelven tontitos. Vamos a decirlo así, claro. Y exigen. Y encima ponen ejemplo el caso de Puigdemont, o el independentismo catalán a Francia, o el caso de, iba a decir la extinta ETA, pero bueno, que tenía el santuario en el País Vasco francés, donde no se hacían ni puto caso. Y esa es la realidad. Cuando se tienen las cosas y literalmente se ignoran. Algo para reflexionar todos. Suponemos, en Francia, en esa zona de Francia, los fachas no serán los que votan Le Pen, serán los independentistas que votan a la ultraderecha más rancia de Europa, que es la de Puigdemont y compañía. Y acabamos, como siempre, hablando de Ucrania. Rápidamente, Biden habla de genocidio, Putin insiste en que se quiere quedar el Donbass bajo cualquier precio, empiezan rumores sobre temas químicos, etcétera, etcétera. Parece que el tema de Ucrania se va a convertir en un clásico durante las próximas semanas porque está claro que nadie parece estar dispuesto a dar su brazo a torcer. Y nosotros siempre decimos, la guerra es la peor solución cuando las palabras todavía pueden funcionar. Nos vamos a ir por hoy. Como hemos comenzado, lamentamos empezar tan tarde, lo decimos de verdad. A veces se nos van los días, se nos complican luego las conexiones, estamos de movilidad, como saben, volvemos el jueves a Barcelona, con lo cual habrá total normalidad. Hacemos las cosas un poco al revés de todo el mundo, cuando la gente se va nosotros nos volvemos, pero bueno, en fin, son cosas que nos toca en la vida. Y esperamos mañana volver a hacer... Ayer dijimos que habría un programa de mañana y uno de noche, al final solo ha habido este de noche. Mañana veremos si hay de mañana o solo podemos hacer también de noche. Intentaremos hacer al menos un programa, pero sabemos que mañana acaba o empieza para muchos las vacaciones. Sabemos que hay zonas, por ejemplo Cataluña, que no empiezan hasta el jueves, hasta el viernes. Pero bueno, intentaremos mañana hacer el programa para intentar explicar, aunque es una semana ya con menos implicaciones. Recordemos además dos temas importantes: no hay plenos esta semana, en el Parlamento, el Congreso se trabaja lo que se trabaja, y la semana que viene, curiosamente, yo al menos desconozco por qué, tampoco hay plenos. En fin, deben tener que descansar de la Semana Santa los diputados. Son cosas curiosas que pasan. En fin, son cosas. Nosotros obviamente estaremos igualmente en Madrid, nos importa bastante carajo ese tema.
Como les decíamos, nos emplazamos a mañana, mientras Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas y como siempre decimos, simplemente seguimos.